Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en Ministerio Internacional Edificando en Gracia, en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Y estamos en esta tarde entonces para recibir un nuevo mensaje. ¿Amén? Amén. Y aquí entonces tenemos al retellista que viene directamente desde Recife, Brasil, Heriberto Suárez, nuestro profesor Heriberto Suárez, y esta es la tercera aula, la tercera clase de esta conferencia. Así que vamos a comenzar de inmediato para ganar tiempo. Así que vamos a prestar atención. Si usted trajo su agenda, si usted trajo su lápiz allí, tome nota. Y quien no trajo, recuerde, presta atención. En mí más de que en el letterista, porque él es el que va a hablar en portugués y yo voy a traducir a usted en español. Vamos a orar. Padre Santo, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos aquí en tu presencia y te pedimos, Padre, que tú vengas a través de tu Espíritu Santo y direcciones, Señor, esta conferencia para que tus hijos, Señor, puedan asimilar el plan que tú tienes en esta tarde, para que comprendan, Padre, con perfección y ellos, Señor, salgan esclarecidos de este lugar. Oramos a ti y te pedimos tu bendición para cada uno de ellos, para cada uno de sus familiares. Pedimos tu bendición, Señor, que recaiga esa bendición sobre sus familiares, sobre sus parientes, sobre su generación. Y así te damos las gracias y te damos la honra a ti, Padre, en primer lugar, y honramos a tu Hijo que está aquí, Señor, entregándonos su conocimiento, el profesor Heriberto Suárez. Tu palabra dice que honra al que honra, y nosotros sabemos que Él honra a ti, Señor, y nosotros lo honramos en esta tarde a Él. En el nombre de Jesús, amén. Amém. Eu vou pedir aos irmãos Y voy a pedirle a los hermanos que, depois de terminar essa aula, después que termine esta clase, e tivermos disponibilidade dos vídeos, si tenemos disposición de ver algún video, vocês acompanhem os outros vídeos y usted acompañe los otros videos anteriores, para que a aula de hoje seja entendida, para que la clase de hoy día sea muy bien entendida, pois é uma sequência que estamos fazendo. porque es una secuencia de 3 clases. E se de repente não entender alguma coisa de hoje, Porque si usted no entiende algo en el día de hoy, nas outras você vai entender o porquê dessa aula de hoje. en las anteriores usted va a entender por qué la clase de hoy. Amém? ¿Amén? Então o que a gente está fazendo aqui? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Essa conferência Esta conferencia visa comprovar viene a comprobar que as profecias que las profecías que tratam a respeito do fim que tratan a respecto del fin e da volta de Cristo, y de la venida de Cristo, elas são referentes ellas son referentes ao fim de um pacto. al final de un pacto, al Sí. fin de un pacto. O fim de um pacto que aconteceu em 70, Y eso aconteció en el año 70, com a queda de Jerusalém. en la caída de Jerusalén. Tudo que você encontra na Bíblia Todo lo que usted encuentra en la Biblia que fale do fim, que hable del fin, que é comum se pensar y en el común pensamiento que se refere ao fim do mundo, se refiere todo al final del mundo, não é verdade isso. eso no es verdad. A verdade é La verdad es que o fim das Escrituras que el fin de lo que hablan las Escrituras é o fim de um pacto, es el fin de un pacto, o fim da lei el fin de la e ley, o estabelecimento da graça. la ley de Moisés y el establecimiento de la gracia. Porque a Bíblia, Porque la Biblia ela não ensina no enseña, nada a respeito do fim do mundo. la Biblia no enseña nada en relación al final del mundo. Infelizmente, Infelizmente, muitos não sabem disso. muchos no entienden esto. Em Eclesiastes 1:4, En el libro de Eclesiastés 1:4, vamos a leerlo acá. Libro de Eclesiastés 1:4. Si lo encontramos rápido sería muy bueno porque Eclesiastés. Vamos a ver. Pero Eclesiastés dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. mais uma vez, Eclesiastés 12, 7. 1:4. Ah, 1:4. É, Vamos de nuevo, aquí ya lo encontré. está aí. Dice así:
Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Geração vai, geração vem, Generación va, generación viene, porém a terra pero la tierra permanece permanece para sempre. para siempre. Então aqui já mostra que não tem como acabar a humanidade. Entonces aquí ya muestra que no hay cómo entender eso, que la tierra se termina. Por conta que geração vai, geração vem. Porque está escrito generación va, generación viene y la tierra permanece para siempre. Então a promessa Entonces una promesa do fim del fin nunca foi fue referente referente ao mundo, al fin del mundo, à humanidade, al fin de la humanidad, mas o fim más el fin de um pacto. de un pacto. Por isso que todas as questões escatológicas Por eso que todos los asuntos escatológicos estão em volta están alrededor da destruição de de Jerusalém. la destrucción de Jerusalén. O centro é Jerusalém, El centro de esto es Jerusalén. pois era em Jerusalém Era en Jerusalén que se administrava que se administraba a antiga aliança la antigua alianza por conta por causa dos cerimoniais, de las ceremonias, dos los sacrifícios, sacrificios, dos rituais los que rituales se fazia no templo. que se hacían en ese templo. Essa era a forma Esa es la forma que o homem encontrava que el hombre encontró, para a sua justificação. que el hombre encontraba la manera de ser justificado a través entonces de esas obras, ¿eh? Obras. Mas Jesus prometeu, Mas Jesús prometió através do Evangelho, a través del Evangelio, e isso foi pregado pelos apóstolos, y eso fue predicado por los apóstoles, que a justiça que la justicia seria mediante a fé sería somente, mediante solamente por la fe, não mais pelas obras. no más por obras. Mas para isso, Mas para eso, além do Evangelho ser pregado, además del Evangelio ser predicado, era necessário fue necesario que o templo que el templo fosse destruído. fuese destruido. Em um tempo, En un tiempo, dois tempos dos tiempos e metade de um y tempo. mitad de un tiempo, 3 anos e meio 3 años y medio, que levou o fim de Jerusalém. que llevó el fin allí en Jerusalén. Historicamente falando, Y históricamente hablando, todos têm todos tienen essa informação. esa información. Quando o exército romano Cuando el ejército romano cercou, cercó, invadiu, invadió, sitiou sitió e destruiu y Jerusalém destruyó e Jerusalén acabou com o templo. y acabó con ese templo. Esse era o fim Ese es el fin que as escrituras que las escrituras se referem. a ese fin se refiere. Lucas capítulo 21. El capítulo Lucas, capítulo 21 y versículo 1. No 20 a 22. Lucas 21, versículo 20 y 22. Isso. Dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todas as coisas ou algumas coisas? Todas las cosas o algunas cosas. Todas as coisas. Todas las cosas, dice aquí, todas las cosas. Ele diz que a destruição de Jerusalém Dice que la destrucción de Jerusalén traria traería a consciência de todos a la conciencia de todos que a lei e os profetas que la ley y los profetas tinham se cumprido. se había cumplido. E assim se deu, Y así sucedió uma vez que o templo una vez que el templo não está mais de pé em Jerusalém. no está más, no existe más en Jerusalén. Quando Jesus falou isso, Cuando Jesús habló o eso, templo estava de pé. el templo estaba de pie. E em 70 ele foi destruído. Y en el año 70 fue destruido. Em Apocalipse capítulo 22, En Apocalipsis capítulo 22 no versículo 10, y el versículo 10 dice lo siguiente: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. próximo, cerca. Cerca, próximo. Isso. João Juan, estava vivendo esses últimos tempos el apóstol Juan estaba viviendo en esos tiempos que traria o fim que vendría el fin desse pacto. de ese pacto. A esperança
la esperanza de Israel de Israel quanto à promessa en divina cuanto a la promesa divina a se manifestar, que se manifestaría que se manifestaria com a destruição con la destrucción da antiga aliança. de la antigua alianza. João diz agora, Y Juan dice ahora, Deus diz a João no caso, y Dios dice a Juan que o tempo estava que próximo. el tiempo estaba cerca. Por que estava próximo? ¿Por qué estaba tan próximo? Porque o livro de Apocalipse Porque el libro de Apocalipsis foi escrito fue escrito entre 64 entre el año 64 a 68 al 68 do primeiro século. de ese primer siglo. Em 70, Y en el año 70 de ese siglo, tudo todo aconteceu. sucedió. É por isso que João diz, Por eso es que Juan o dice, tempo está próximo. el tiempo está cerca. Infelizmente, Infelizmente, a tradição la tradición religiosa lê essa passagem lee este pasaje achando que o tempo é esse hoje. creyendo que el tiempo es ahora, Que o tempo, esse tempo próximo que ese tiempo próximo está acontecendo. estaría por acontecer, Mas que esse próximo más que ese próximo já aconteceu. ya aconteció, Porque era em 70. porque fue en el año 70. De 68 para 70, De 68 para el año 70, o tempo era próximo. el tiempo era próximo. Mas de 68 Más de 68 para 2021-2, para 2022 não tem como ser próximo. no tiene como ser próximo. Ou tem? ¿O tiene? Não tem. ¿O tiene? É por Son isso, 21 siglos que pasaron. 20 séculos, né? Do primeiro 20 século. siglos. É. 21 siglos. Isso. Para de agora, em Daniel, Entonces en el libro de Daniel, a gente viu no primeiro dia nosotros vimos en la primera clase que Deus disse a Daniel, que Dios dice a Daniel, Daniel, encerra o livro. encierra el libro. Tudo que João ouviu em Apocalipse, Todo lo que Juan escuchó en Apocalipsis, Daniel ouviu. Daniel lo escuchó. Mas sendo que Deus disse a Daniel Más dice Dios a Daniel que ele selasse a que profecia, él sellase la profecía, porque o tempo porque el tiempo, não seria naquele tempo dele, porque no sería en el tiempo de él, seria depois sería después, que tudo aconteceria. que después acontecería todo eso, A grande tribulação, la gran tribulación, a ressurreição dos mortos la resurrección de los muertos e o juízo eterno. y el juicio eterno. Quando Deus revelou para João, Cuando Dios revela para Juan, Deus disse a João que Dios dice a Juan que não seles o livro, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque o tempo está porque próximo. el tiempo está cerca. Então, foram 500 anos Entonces fueron 500 años de Daniel entre Daniel até Apocalipse. hasta Apocalipsis. E se estava se cumprindo agora em Apocalipse, Y ahora se estaba cumpliendo aquí en Apocalipsis. não pode se cumprir nosso tempo agora, Y no se puede cumplir en nuestro tiempo ahora. porque o próximo não é agora, Porque el próximo era para ellos y no ahora. o próximo é para ele. Era para ellos. Era para a igreja do primeiro século, Era para la iglesia del primer siglo. era para o povo daquela época. Para el pueblo de aquella época. Para a gente é passado, Para nosotros eso ya es pasado. porque o templo Porque el templo não está mais de pé. no está más en pie. E uma vez que Lucas disse, Y una vez que Lucas dijo, lá em Lucas capítulo 20, 21, né? y Lucas en capítulo 21 Que dice, Lucas 21, vamos a llegar allí, 21, do 21, 20 ao 20 e 22. 20 y 22, 21, del 20 al 22 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Isso. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Eso. Y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Isso. ¿Por qué? Porque estos días de retribución son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Então você percebe Entonces aquí usted se da cuenta que o fim que el fin estava ligado que estaba ligado a qué? a destruição A la destrucción de Jerusalém, de Jerusalén. o fim El fin do templo, del templo. porque o fim do templo Porque el fin del templo era o fim da lei. era el fin de la ley mosaica. Terminou ali. Terminó allí.
Esse é o fim escatológico da Bíblia. Ese es el fin escatológico de la Biblia. E não que estamos vivendo hoje, estejamos vivendo hoje. Y no es el tiempo de hoy, no se está viviendo el tiempo de hoy. Tudo se cumpriu. Todo ya se cumplió. Não há mais espera para que algo venha acontecer. No podemos estar esperando algo que venga a acontecer, porque todo ya sucedió. Perfeitamente. É por isso que Es por eso que a tradição, por desconhecer, la tradición, por desconocimiento, eles ficam no aguardo de algo ellos se están aguardando, esperando algo que não tem sentido que venha que acontecer. no tiene sentido que venga a suceder. Uma vez que o perto Una vez que lo cerca, estava todo para aquela época. estaba todo para esa época, cerca para esa época. Cristo falava para o seu povo Cristo hablaba a su pueblo que o tempo estava próximo. que el tiempo estaba próximo. Os apóstolos falaram para a igreja Los apóstoles hablaban a la iglesia que o tempo estava próximo. que el tiempo estaba próximo. João falou para as 7 igrejas Juan habló para 7 iglesias que o tempo estava que el próximo. tiempo estaba próximo. Quando você vai ler a história, Cuando usted va a leer la historia, todo o livro do Novo Testamento todo el libro del Nuevo Testamento foi escrito justamente antes de 70. fue escrito justamente todo antes del año 70. Todos, Todos los libros, sem exceção. sin excepción. É por isso que tudo se cumpriu lá. Es por eso que todo se cumplió allí. E a esperança era deles lá. Y la esperanza era para ellos. E hoje nós, como cristãos, Y hoy día nosotros como o cristianos, que temos a ver com isso? ¿qué nosotros tenemos que ver con eso? Se tudo se cumpriu Y lá, todo se cumplió allá. temos tudo a ver sim. Tenemos todo a ver, sí. Porque nós vivemos Porque nosotros vivimos aquilo que para eles era uma esperança. nosotros vivimos hoy aquello que para ellos era una esperanza. Não vivemos de expectativa, Nosotros no vivimos de expectativas, de um aguardo de coisas que não sucederá. esperando algo que nunca sucederá. Vivemos na certeza Vivimos en la certeza de um reino estabelecido, de un reino ya establecido, de um Cristo que reina, de un Cristo que ya de reina, um Cristo que venceu, un Cristo que ya venció, que os filhos de Deus que los hijos de Dios têm vida eterna com Ele. tienen vida eterna con Él. Não verá mais a morte, No verán más muerte, mas viverá para mas sempre, viviré para siempre. uma vez deixando esse corpo aqui. Una vez que se termina este cuerpo acá de carne, vive Vive para siempre, eternamente. perfeito. Então não tem. O problema da tradição Entonces el problema de la tradición é que eles aguardam es que ellos esperan que Jesus venha la venida del Señor para destruir para que Él destruya o planeta el Terra, planeta Tierra, a humanidade. la humanidad, Mas como estamos mostrando, más como estamos mostrando. isso não tem como acontecer. Bíblicamente eso no tiene cómo acontecer. É por isso que já temos 2000 anos Es por eso que ya pasaron 2000 años as pessoas y aguardando las personas esperando coisas que venham a acontecer, cosas que vengan a acontecer, mas não acontecerão, mas no sucederán, porque já aconteceu. porque ya acontecieron. Uma vez que o templo Una vez que el templo de Jerusalém de Jerusalén foi completamente fue completamente destruído. destruido. Jerusalém foi destruída, Jerusalén fue destruida. a lei foi La destruída, ley fue destruida. o fim prometido veio El fin prometido vino e Cristo venceu. y Cristo venció. Se tornou Senhor dos Se Senhores tornó Señor de señores para todo sempre, para todo siempre, de geração a geração. de generación en generación. Amém? Amén. É isso. Eso. A igreja espera algo que já aconteceu. La iglesia espera algo que ya sucedió. Ele não entende que tudo já sucedeu. Ellos no consiguen entender que todo ya sucedió E que o fim era tão somente de uma aliança. y que el fin hablado no era el fin del planeta Tierra, era el fin de un No pacto. pacto. Nuevo Testamento vino allí, sale el Antiguo Testamento y entra el Nuevo Testamento. Ese es el fin del pacto. Isso. Ese era el fin prometido. Esse era o fim prometido da Bíblia. Era tão somente isso. Solamente eso. Lá em Efésios capítulo 3. En el libro de Efesios capítulo 3, vamos a llegar allí, Isso. capítulo 3, No versículo 21. y el versículo 21, dame un poquito, Efesios capítulo 3, versículo 21, dice así: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Deus seja a A glória Dios sea la gloria em Cristo Jesus en Cristo Jesús e na igreja y en la iglesia
pelos séculos dos por los séculos. siglos de los siglos. Então, como é que o mundo vai se acabar? Entonces, ¿cómo entendimos lo que se habla que el mundo se va a acabar? Se a glória de Deus Si la gloria de Dios deve permanecer debe permanecer pelos séculos dos por los séculos, siglos de los siglos, por meio de Cristo, por medio de Cristo, através da a igreja, través de la que iglesia, somos nós. que somos nosotros. Então não existe fim Entonces no existe da fin, humanidade. no existirá fin de la Não humanidad, existe fim da terra. no existirá fin de la O tierra. fim foi de uma aliança. El fin es de una alianza, Fim da lei, fin de la ley estabelecimento da graça. y establecimiento de la gracia. Todas as vezes, Todas las veces, preste atenção agora, preste atención ahora, todas as discussões que você tiver todas las discusiones que usted tenga acerca do fim, acerca del fin, seja com qualquer pessoa que você encontre, con cualquier persona que usted encuentre, você vai perguntar o seguinte a ela: usted le pregunta a esa persona, o texto que você leu, el texto que usted lee, que fala a respeito do fim, que habla a respecto del fin, foi antes de 70 ¿fue antes de 70 ou depois de 70? o después de 70? Ela vai responder: não sei. Ella va a responder no sé. A maioria vão dizer não sei, La mayoría va a decir no lo sé, porque não sabe a data. porque no sabe las fechas. Mas todas as cartas, todos os livros Todos los libros da Bíblia de la Biblia foram escritos antes de fueron 70, escritos antes del año 70, para justamente falar do fim que era de Jerusalém, para hablar justamente del fin que fue el fin de Jerusalén, que era o fim da aliança. que era el fin de esa alianza. Então, quando a pessoa perguntar para você sobre o fim do mundo que Cuando vai la persona acontecer, pregunta del fin del mundo que va a acontecer, você vai dizer: não pode isso acontecer, usted le dice no puede acontecer, porque foi escrito isso antes de 70. porque eso fue escrito antes del año 70. E o fim que você acredita Y el fin que usted cree não é o fim que a Bíblia fala, no es el fin que la Biblia habla, porque o fim que a Bíblia fala porque el fin que la Biblia habla já aconteceu, ya sucedió, que foi referente ao fim de Jerusalém, que fue referente al fin de que tem Jerusalén, a ver com o fim da lei. que tiene que ver con el fin de la ley mosaica. E qual é a prova disso? ¿Cuál es la prueba de esto? É o templo que não existe mais lá. El templo que no existe más en Jerusalén. O que tem lá é o Muro das Lamentações, El que tiene allá es el muro de las lamentaciones, que até hoje eles oram, que hasta ahora ellos van a orar allí, se lamentando por conta dessa destruição, a lamentar lo que sucedió en aquella destrucción, que levou 1.100.000 judeus, que llevó 1.100.000 judíos, os judeus que mataram a Jesus los judíos que mataron a Jesús, e mataram os que foram enviados. mataron a los profetas que eran enviados. Por isso que o fim veio sobre eles. Por eso que ese juicio vino por sobre E ellos. tudo que prometera se consumir, Todo lo que se prometió consumir se cumpriu. se cumplió. Então não existe mais Entonces no existe más possibilidade ninguna posibilidad de qualquer profecia se cumprir que ainda, cualquier profecía venga a cumplirse todavía, porque já cumpriu-se. porque todas ya se cumplieron. Amém? Amén. É isso. Es eso. Então a gente encerra a nossa terceira aula Entonces estamos encerrando nuestra tercera clase nessa consciência con esa conciencia. que as profecias se cumpriram Las profecías se cumplieron num tempo em que deveria se cumprir. en el tiempo que se tenían que cumplir. E a dica maior Y lo mayor de todo eso é saber es saber que todas as profecias que todas las profecías, elas foram ellas fueron proferidas antes de 70, dichas antes del año 70, justamente para mostrar o fim, esse fim. justamente para mostrar ese fin. Aí eu vou recomendar aos irmãos Ahí le voy a recomendar a los hermanos que, se possível, assista a outras que duas si es aulas. posible usted vea estas dos clases anteriores, Vai ficar disponível na internet va a estar disponible en internet, para que você entenda melhor o que a gente falou hoje. para que usted comprenda mejor lo que se dijo hoy. Estaba sabiendo, yo voy a hacer Amén. después un Depois. orden de los días y nos dio Dios una dirección. Amém. Así que no somos huérfanos. Muito bem. Tenemos un Padre Celestial y también tenemos un guía que nos va a ayudar. Así que gracias, A pastor. gente vai Muchas ficar, gracias. eu vou ficar de lá acompanhando vocês aqui, né? Y E él dando as está- instruções. Él va a estar en concordancia acá con nosotros, nos va a estar acompañando todos los trabajos que vamos haciendo. De vez em quando a gente se encontra pelo Zoom. De vez en cuando vamos a hacer un Zoom y vamos a encontrar. Amén. Amén. Se Pronto. terminó la reunión. Fica à y vontade. gracias a Dios y Gracias gracias a a usted por la asistencia. Amén. Amén. Gracias y paz. Gracias y paz.
Amém? Amém? É isso. Eu vou perguntar a alguém de vocês se tem alguma pergunta em relação ao que foi falado. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que en relación a lo que se habló ahora, se puede preguntar. É. Si tiene Porque alguna... geralmente a gente está fazendo essas perguntas, né? Generalmente, después de que termina esa clase, entonces él hace unas preguntas. Si usted le quedó algo en su mente que no lo entendió, usted lo puede ahora entonces preguntar al profesor y le va a responder. Fique à vontade. Tem alguma pergunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Le quedó esclarecido todo? Tá? ¿Le quedó esclarecido que el fin ya vino? Que no era el fin del mundo? Que Amém. nunca habrá fin del mundo? Eles já ouviram você falar sobre isso aqui? Sí. Já ouviram, né? Você falar? Amém. Amén. Amém. Entonces eso es. Só vou agora pedir aos irmãos Ahora voy a pedir a los hermanos que ao longo desse tempo que a lo largo de este tiempo, que o trabalho estará sendo desenvolvido aqui, que el trabajo que se está desenvolviendo aquí, que os irmãos somem, que los hermanos somem, né? Se unam se unan e podem divulgar, en pro de divulgación, compartilhando as informações compartiendo estas informaciones, para que as pessoas lá fora compreendam para que más personas afuera entiendan esto e entendam essa verdade que é tão necessária y entiendan esta verdad tan necesaria, para que as pessoas para que las personas vivam a realidade vivan la realidad de um reino presente de un reino presente e não como uma esperança, y no una esperanza, que não existe esperança de uma coisa que já se cumpriu, porque no existe esperanza de algo que ya se cumplió. mas isso é necessário que todos estejam unidos nesse Mas es propósito, necesario que todos se unan en el mismo propósito. seguindo nas redes, distribuindo, Usted puede compartilhando, usar las redes sociales, compartiendo allí con ellos, para que todos estejam unidos nesse entendimento. para que todos estén unidos en el mismo entendimiento. Pois esse é o trabalho que eu faço lá em Recife. Porque ese es el trabajo que se hace en Recife, en la ciudad en Brasil. E muitas pessoas têm entendido. Y muchas personas ya lo han entendido. Muitos ministérios têm abraçado essa palavra Muchos ministerios ya abrazaron esta palabra e se livraram do erro da tradição. y se libraron de los errores de la tradición. Será do mesmo jeito aqui também no Chile, Será de la misma manera aquí en Chile, para a glória de Deus. para la gloria de Dios, Através desse trabalho, a través de este trabajo, que aos olhos dos homens que a los ojos de los é hombres insignificante, puede parecer insignificante, é pequeno, porque es pequeño, mas é um trabalho mas es un que trabajo resplandece a glória de Deus. que resplandece la gloria de Dios, Tem um compromisso com a verdade de Deus. que hay compromiso con la verdad de Dios, E isso Deus honra. y eso es lo que Dios honra. Amém? Amén. É isso. Amén. Então estamos chegando ao final. Entonces, llegamos al final. Tem alguma pergunta? ¿No hay tem? pregunta? Então No hay vamos a, pregunta, todo le quedó esclarecido. vamos agradecer então Entonces vamos a agradecer e voltar para casa. y volver para casa. Amén. Es una oración. Padre Santo, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, por estos 3 días de ministración, Señor, de estos temas tan necesarios para tu iglesia, principalmente aquí en Chile, en donde no se conoce el preterismo. Te damos la honra, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra a ti, la gracia, Señor, muchas gracias, Padre, por hacernos entender, Señor, tu verdad y habernos retirado de la tradición religiosa con todos esos argumentos falsos. Amém, Deus. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, Heriberto Suárez, Señor, que vino a esclarecernos un poco más. Así, en esta tarde queremos despedir tu pueblo, Señor, Amém, Deus. para que ellos vayan en paz, en seguridad a su casa. Amém. Así como tú los trajiste en paz y en seguridad, Cada um. así regrésalos a sus hogares. Amém, Deus. En el nombre de Jesucristo, Señor, que salgan todos de aquí bendecidos por ti. Y que sea, Señor, una semana gloriosa en tu presencia. Amém, Deus. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amém. Y amén. Glória a Deus. Amén. A gente quer falar alguma coisa sobre os trabalhos de oração que vai Sim. acontecer. Sim. Esse dia você vai. Sí, o profesor y pastor, ¿no? Que el Señor colocó por sobre nosotros, nos dio una dirección. Vamos a tener reunión de oración acá. Reunión de oración se va a marcar el día
vamos a tener un día también de adoración Isso. y vamos a tener un día de evangelismo. Y allí un día de doctrina, Isso. donde estaremos enseñando la escatología bíblica que ya es consumada. Así que vamos a tener 4 trabajos aquí durante la semana. Así que a ponerse las pilas, las baterías. Para não ficar só especificamente o estudo, né? Y vamos para especificar claramente lo que es el estudio. Este es un estudio escatológico. E o momento de adoração, Momento de adoración, oração, de oración, e estudo da palavra, estudio de la palabra, evangelística. evangelismo. Pronto, só isso. Amén. Así que todos estamos